Luego, dentro del segundo momento consciente, que tenemos ya las respuestas ordenadas y decimos cuáles van a ser nuestras respuestas, llegamos hasta el tercer momento consciente con las respuestas cuando lo hacemos mediante la argumentación. En eso hemos insistido mucho. Ahora, en teoría de la argumentación, comenzamos inicialmente con Five y su nueva retórica para ubicarnos dentro del momento inconsciente inicial y el primer momento consciente. La teoría de Five la enmarcamos como una herramienta para encontrar y ubicar premisas. Y lo utilizamos de esa manera para decir que no hay como tal una metodología estricta para encontrar premisas, sino lo que se utiliza es la invención y la inventiva. La teoría de Five, en ese sentido, no la podemos enmarcar como tal, como una teoría de argumentación en sí, en sentido estricto, porque ya no nos establece o no nos enseña cómo argumentar, sino una técnica de identificación y recolección de premisas. Entonces, en ese primer marco, Five es una herramienta que trabaja con la lógica difusa, lógica fuzzy, y nos ayuda a organizar las premisas. La teoría de Toulmin va un paso más adelante y ya es una teoría de argumentación. No solamente es una teoría de argumentación jurídica, sino es una teoría de argumentación en general. Lo que trata de establecer Toulmin es un modelo argumentativo que se puede aplicar a todas las ciencias, que parte de una premisa necesaria, y es que el buen argumento es aquel que resiste la crítica. Toulmin utiliza la lógica como referente. No se trata de un modelo de argumentación eminentemente lógico, pero tampoco se puede decir que está desapegado de la lógica. Toulmin utiliza la lógica como un modelo de argumentación y a partir de ahí plantea unos esquemas para señalar que los argumentos tienen que tener la capacidad de poder justificar, deben ser argumentos justificatorios. Y plantea entonces un modelo simple en el que tenemos una garantía, unas razones, una pretensión y encima un respaldo. La garantía es aquella que nos permite justificar la pretensión y las razones. La pretensión es el punto de inicio y el punto de llegada. Las razones son argumentos justificatorios que apoyan la pretensión y la garantía es la que da tránsito a la pretensión y las razones para que tengan un potencial justificatorio. Finalmente, respaldamos para buscar un grado mayor de aceptabilidad que favorezca la garantía. Hablamos del modelo general al agregarle las condiciones de refutación y los cualificadores o calificativos modales que van directamente relacionados con la garantía para establecer puntos en los cuales esta no llega o esta no tiene aplicabilidad. Hicimos ejercicios que la mayoría de ustedes tuvo la oportunidad de desarrollar en el que presentaban modelos de argumentación utilizando a Perelman, formaban su garantía y a partir de la garantía presentaban las pretensiones, los datos y arriba le colocaban el respaldo. Es un nuevo esquema, es una manera de decir que yo no argumento necesariamente estableciendo si P entonces Q, P entonces Q, pero sí tomo en consideración que yo identifico una norma que tiene una hipótesis y una consecuencia. La consecuencia va de la mano de la pretensión, las hipótesis van de la mano con los datos o razones y la garantía va a ser mi norma. Luego vengo yo y respaldo o coloco garantías adicionales. Para mí se trata de respaldos. Entonces este modelo nos ayuda a argumentar, pero no solamente argumentar en materia jurídica, sino en cualquier esquema. La propuesta de Perelman la podemos ubicar dentro del segundo momento consciente, por colocarle una posición antes de proceder con la argumentación. ¿Por qué la ubicamos dentro del segundo momento consciente? O lo hago yo dentro del segundo momento consciente. Recuerden que en el segundo momento consciente lo que tengo que hacer yo es identificar cuáles son las premisas que voy a utilizar yo para llevar a cabo la exteriorización. Estas premisas ya se organizaron de utilidad en el primer momento consciente y dijimos cuáles son las adecuadas, cuáles vamos a tener, cuáles tienen mayor importancia. Pero solo es hasta el segundo momento consciente en el que yo tengo completamente listo el esquema que voy a utilizar para en el tercer momento consciente argumentar. Yo lo que hago ya en el segundo momento consciente es decir, esto es lo que voy a decir. Cuando ustedes hacen una exposición, ustedes tienen un esquema de lo que van a exponer. Ya no hay más vuelta atrás. Lo que se va a decir es esto. Y lo que voy a hacer yo es a exteriorizarlo. Vamos a relacionar esa parte con el segundo momento consciente.
Y en este punto es que digo yo, listo, tengo la información. ¿Cómo entro yo a presentar la información? Entonces, ¿por qué es importante Perelman? Tengamos en cuenta un aspecto cardinal y relevante que se concierne o se centra en que cuando yo me dirijo a alguien, siempre que yo me dirijo a alguien, trato de lograr que su atención sea llamativa, que acepte lo que yo le digo. De ahora en adelante nos vamos a referir a eso como adhesión. Trato de adherir al destinatario en mis argumentos. Esa es la característica esencial que plantea Perelman al momento de presentar su propuesta. Es decir, yo lo que tengo que propender es por adherir, que se adhieran mis destinatarios o destinatarios de mi discurso a los que estoy presentándole yo o planteándole. Entonces, los ejes de la retórica los podemos establecer en tres partes: el orador, el auditorio y el discurso. Vamos a planteárnoslo. Ustedes están en una exposición. Ustedes tienen que identificar a quién se van a dirigir. Ustedes son los oradores y tienen que tener un discurso que ya han identificado de manera previa. Por eso es importante la teoría de Perelman, para poder llevar a cabo las partes o las fases de la argumentación. Orador, auditorio y discurso. ¿Qué es el orador? Ojo, el orador es aquel que desea ejercer influencia por medio del discurso en el auditorio. Vamos a colocarlo acá para que quede claro. El orador es aquel que desea ejercer influencia por medio del discurso en el auditorio. ¿Qué busca? Adherir al auditorio. Ojo con esta palabra. Ania, ya te quito la falla. Entonces, si se dan cuenta, un minutito y compongo una cosa acá. Pues si se dan cuenta, entonces, quien se dirige al auditorio es el orador. Primer presupuesto entonces de la retórica, el orador. Segundo presupuesto de la retórica, el auditorio. El auditorio es a quien se dirige el orador, a quien busca adherir a su argumentación. Orador es la persona que presenta el discurso. Auditorio, a quien se dirige el discurso. ¿Quién es el auditorio? Es el destinatario de la argumentación. Este es el eje esencial para poder identificar el tercer punto de la propuesta de Perelman, y es determinar el tipo de discurso que voy a presentar para provocar la adhesión. Ojo con eso. El orador presenta un discurso para lograr la adhesión. El discurso se dirige al auditorio y mediante el discurso se busca o se propende por lograr la adhesión. Pero Perelman utiliza el término de adhesión como un término connotativo. Quiere decir que incluye dentro de la noción de adhesión dos elementos adicionales y diferentes, que son la persuasión y la convicción. Quiere decir que tanto persuadir como convencer provocan la adhesión, pero persuadir y convencer son diferentes. Provocan la adhesión, pero son diferentes. ¿De qué depende? Del auditorio. Entonces Perelman centra el eje en la diferenciación de la figura del auditorio para poder determinar cuál es el tipo de argumentación o discurso que voy a utilizar, ya sea un discurso en el que yo trate de lograr la adhesión o un discurso en el que yo trate de lograr la persuasión. Eso es importantísimo. La próxima clase voy a realizar control frente a estos conceptos que van a ser conceptos de evaluación parcial.
Yo cuando les insisto, léanse algo es para que sepan que eso algo va a entrar en el parcial y no los tomen desapercibidos. Entonces, ya sé a quién me voy a dirigir, les decía yo en la clase pasada. Yo puedo dirigirme incluso a mí mismo, pero yo me dirijo a mí mismo como auditorio particular o como auditorio universal. Entonces, lo universal o particular del auditorio no depende de la cantidad de personas que se encuentren dentro de él, sino el tipo de razones que utilizo yo para referirme al auditorio. Perelman se refiere al auditorio particular como aquel que no tiene uso de la razón y que se motiva mediante emociones, pero el hecho de que te motives mediante emociones y sentimientos no significa que no tengas uso de la razón. Yo les establecía o les explicaba que RAS indica que actuar mediante razones como los sentimientos es válido, porque los sentimientos, los gustos, motivan la razón. Lo que no es racional definitivamente es actuar sin razón. Cuando yo voy a comprar una camisa a un supermercado, digamos, tengo 1.000.000 de pesos. Con ese 1.000.000 de pesos puedo pagar los impuestos del carro o comprarme una camisita en la colección y puede ser así. Entonces la persona que dice, pues si pago los impuestos del carro, no tengo impuestos, quedo al día, pero la camisa la necesito porque voy para un evento y de pronto en el evento me va bien, me consigo una noviecita o de pronto en el evento un negocio o algún tipo de cosa. La decisión que depende de lo uno o lo otro, por el hecho de que yo compre la camisa, no significa que yo estoy loco o que soy irracional. Yo me estoy motivando por algo, muy a pesar que ese algo a otra persona no le parezca lo suficientemente importante. Es un motivo y por lo tanto es una causa que justifica una acción. Al existir ese sentimiento, ese gusto, no implica que yo sea una persona sin razón. Sucede que mi razón es diferente a otra razón. Sigo siendo razonable, actúo mediante razones. Lo que no tengo es la razón idéntica a la tuya. Esto parte del presupuesto de lo que les venía explicando yo, que en el derecho no existen verdades absolutas o omnímodas, que yo pueda decir que frente a todas las hipótesis determinadamente X, existirá siempre la respuesta Y. Puede que en la hipótesis X puedan existir respuestas A, B, C, D hasta la Z. No podemos de esa manera descartar razones que otras personas pueden tener. Entonces, muy a pesar que cuando le damos a Perelman, de autores que hablan de él, nos puede identificar el auditorio indicando que el particular se encuentra conformado por personas que no tienen uso de la razón. Esa no puede ser la visión o el entendimiento. Y lo digo porque el mismo Perelman se contradice cuando habla de los sentimientos. Lo que diferencia lo particular de lo universal es o son las categorías que utilizo yo para lograr la adhesión. Quiere decir, ya sea mediante la persuasión o mediante la convicción. Entonces viene Perelman y nos dice, ojo, la adhesión y la aceptabilidad son los pilares. Yo puedo persuadir o convencer. ¿A quién persuado? Al auditorio particular. ¿A quién convenzo? Al auditorio universal. Y yo coloco acá porque depende de la razón, pero eso lo hace ver Perelman dentro de una primera lectura. Pero si uno lo analiza más a fondo, se da cuenta de que no se trata necesariamente de la razón lo que determina, sino del tipo de razones. Porque no es que son sin razón en el auditorio particular. Uno no puede ni persuadir ni convencer a un loco. Así de fácil. Ese no tiene razón, pero el hecho de que yo persuada a alguien que tiene sentimientos, que tiene intereses, no significa que sea una persona sin razón, es que sus razones son diferentes. Entonces, luego nos dice, ¿cómo logro yo la adhesión? La adhesión que es o persuasión o convicción, mediante esquemas de argumentación. Estos esquemas se dirigen al auditorio universal, se basan en lo real y el auditorio particular en lo preferible y utilizan
argumentos por asociación y argumentos por disociación. Vamos a hablar hoy de lo que constituyen los puntos de partida. Cuando yo les hablo de los tipos de auditorios, un mensaje acá no lo puedo dar. Cuando yo les hablo de los tipos de auditorio, yo vi que es muy claro, particular y universal, los hago para caracterizar los destinatarios del discurso. Yo en la clase pasada les decía, ¿qué depende o qué define que un auditorio sea universal? ¿Qué depende o qué define que un auditorio sea particular? El orador. O, ¿de qué depende o qué define que un auditorio sea particular o que sea universal? Del orador. El orador es el que define a qué auditorio se dirige, porque si yo trato un auditorio particular como universal, no logro la adhesión, ni cuando yo trato a un universal como particular tampoco lo logro, pero el discurso que se utiliza es el que define el tipo de auditorio. Entonces, el auditorio es un elemento cardinal en la propuesta, pero además es una figura imaginaria. No viene propiamente dicho y decir, ese auditorio es universal. No, cálmate. El auditorio depende de lo que yo quiera lograr con el auditorio. Persuadirlo, convencerlo. Yo los puedo ver a todos con corbata y muy encartonados, pero yo los quiero persuadir hoy porque quiero venderles un producto o quiero venderles una teoría. Yo, por ejemplo, tuve un profesor en posgrado en la especialización que hice la primera responsabilidad civil en la Universidad del Norte y él nos hablaba sobre cláusulas limitativas de responsabilidad. Y él tenía un libro y éramos todos abogados y duró prácticamente medio curso con el libro bajo de la mano y decía, si ustedes quieren saber de cláusulas limitativas de responsabilidad, aquí está todo, en mi libro. Compren el libro y encuentran todo. Y todos compramos el libro para saber la respuesta, porque él en ningún momento nos dijo cuáles eran las cláusulas limitativas, ya nos dijo que el libro estaba. Entonces él quiso persuadirnos a que compráramos el libro. Y estábamos dentro de un auditorio conformado por abogados, que bien podía tratarse como un auditorio universal, pero nos trató como un auditorio particular y todos fuimos adheridos a su propuesta, que fue persuadidos a su propuesta de comprar el libro para poder leer sus tesis y logró su cometido. Las herramientas que utilizó tenían el propósito de vender el libro porque al venderlo se aseguraba que un futuro profesional defendiera la tesis que él estaba planteando y por lo tanto lograr a la postre, si ese futuro profesional fuera magistrado, que le valiera su tesis. Entonces no es errado entender que yo me puedo dirigir a alguien para persuadirlo. Incluso yo mismo, ustedes, yo sé que a muchos les habrá pasado el tema de la camisa, de pronto, no con una camisa y con unos impuestos, porque ustedes todavía no piensan la mayoría en pagar impuestos, de pronto en una salida uno puede estar pensando, o salgo con tal muchachita este día, o me quedo en la casa y ahorro y guardo esa plata y me voy para el pueblo, el que vive en pueblo. Entonces uno comienza a decir, si salgo, me quedo sin plata, pero puedo de pronto tener algo diferente, una aventura o algo. Si me quedo con plata, me voy para el pueblo, pero ¿qué gano? Esas mismas discusiones del yo con yo, que le puedo decir, de uno mismo, también pueden enfocarse en lo que uno quiere. Depende del esquema de argumentación. Si yo quiero persuadirme o convencerme, ¿qué tipo de esquemas estoy utilizando yo para argumentar? ¿Puedo utilizar ambos? Yo creo que sí es posible, de una determinada manera, pero tengo que saber el momento en el cual estoy utilizando retórica y el momento en el cual estoy utilizando persuasión y convicción, porque eso podría acabar con el discurso. Recuerden que muy a pesar que la retórica de Perelman va más allá de lo ornamental, no deja de ser ornamental. Porque es que el buen orador es una persona que tiene un buen manejo del discurso. Y es que quien logra la adhesión a argumentos es un buen orador. Entonces no simplemente uno estar cuadriculado, manos arriba, con esa certeza,
y decir las cosas. Se requieren además unas estrategias para lograr convertirse en un buen orador. ¿Qué pasa con los puntos de partida? Listo. ¿Cómo logro yo lograr la adhesión? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo para persuadir o convencer? Ya Fibe nos decía que nosotros organizábamos los tópicos de acuerdo a la importancia, pero nos decía cómo hacíamos para saber qué era más importante o no. Aquí Perelman nos da un aporte porque él nos está diciendo, ¿cómo sé yo qué es más importante? Sé que es más importante dependiendo del auditorio. Ojo con lo que le estoy diciendo porque esto es claro. ¿Cómo sé yo qué es más importante? Lo más importante depende del auditorio. Perfecto, me voy a dirigir a un auditorio universal. Comienzo a tratar de buscar dentro de la información que yo identifiqué y que organicé, cuál de esa puede constituir en una verdad que no sea refutable para el auditorio. ¿Qué puedo encontrar yo que no tenga mayor tipo de oposición en mi destinatario? Algo que sea aceptado por todos. Porque yo les puedo decir hoy que definitivamente el encierro aburre y voy a encontrar una mayoría de consenso en el auditorio de decir, profesor, tiene la razón. Y si yo soy un vendedor, por ejemplo, quiero persuadirlo de mi producto y el producto es un videojuego gratuito y yo identifico cuántos hombres hay acá, yo estoy encontrando verdad, es decir, a esta cantidad de personas les gusta el videojuego, uno gratuito, diciéndoles que aburre el encierro y les vendo el videojuego. Es importante saber qué quiere mi destinatario. Es importante saber qué acepta mi destinatario. Yo no me voy a dirigir a un auditorio de petristas con un discurso uribista, porque no voy a lograr la adhesión a ese auditorio de mi discurso. No estoy diciendo todavía la persuasión o la convicción, la adhesión. Quiere decir que no he calificado el auditorio. Cuando yo les digo, voy a dirigirme a un auditorio petrista para tratar de persuadirlos, ahí estoy tratando de referirme a ellos como un auditorio particular. Y si digo convencerlo, voy a tratar de referirme a ellos como un auditorio universal. Entonces, los puntos de partida son el cimiento que se utiliza para lograr realizar las inferencias que arrojen conclusiones y que transformen verdades aceptadas en otras verdades igualmente válidas. Por ejemplo, si yo me voy a dirigir a un auditorio petrista con un discurso uribista, yo lo primero que tengo que buscar es algo en lo que los uribistas y los petristas coincidan y que no haya discusión. Yo utilizaría los aguacates y diría, bueno, yo quiero que ustedes crean en nuestro presidente. Para poder creer en nuestro presidente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a cultivar aguacates. Yo les voy a dar a ustedes unos contratos de aguacate, de cultivo de aguacate, a cada uno de los que están acá. Y voy a abrir las herramientas para su comercialización. De ahora en adelante, más nada de cultivos o más nada de economía basada en hidrocarburos, ni en fósiles, en temas fósiles, en petróleo. Perfecto. Todo esto para que se den cuenta de que nuestro presidente está haciendo algo por la comunidad. Pues muy a pesar que sea un petrista intermedio, porque no voy a contar un petrista extremo, esos no lo logro convencer ni persuadir, sino uno que esté dispuesto a escuchar, entonces va a decir, pues me parece bien, y te escucha. Y luego comienzo yo a venderle, listo, yo te doy la tierra y todo, pero me das el voto. Pues me parece bien, es una buena propuesta. Este duque nuevo quiere cambiar la sociedad. Pues lo que estoy haciendo o lo que estoy tratando de hacer es buscar cuál es ese punto de consenso en el que yo puedo desempeñar mi argumentación. Ese va a ser el punto de partida. Por eso hablamos de ellos como puntos de aceptación. Verdades que no admiten prueba en contra, que constituyen premisas generales, que se logran a partir de ellas
lograr acuerdos entre los miembros del auditorio. Y a partir de estas se construyen premisas aceptadas y luego se crean proposiciones que sirven de objeto a el acuerdo o el desacuerdo. Depende del tipo de auditorio, yo utilizo diferentes tipos de premisas. Ojo, depende del tipo de auditorio, yo utilizo diversos tipos de premisas. Aquellas que se relacionan con lo real y aquellas que se relacionan con lo preferible. En el auditorio particular, yo voy a buscar puntos de partida que se relacionan con lo preferible. En el auditorio universal, yo voy a buscar puntos de partida que se relacionan con lo real. Y ahí está el verdadero cambio. Dígame. Disculpe, yo tuve una pregunta. O sea, en cuanto al tema del auditorio particular, lo tengo bastante claro. Pero lo que yo no, o sea, lo que yo entiendo por auditorio universal, y creo que usted lo mencionó en la clase pasada, es cuando uno, en vez de apelar como a las emociones, hace referencia como en hechos, en cifras. Es así. Es así. Por eso hablamos de lo real. Porque yo el auditorio particular digo, según las estadísticas número tal, esos son verdades diferentes a los sentimientos. Lo estoy respaldando mediante cifras, mediante hechos. Eso es lo que diferencia yo mi auditorio. El tipo de discurso que voy a utilizar yo. Yo soy el que califico el auditorio. Pero yo tengo que aprender a calificar el auditorio porque yo no puedo calificar algo que está diseñado para ser auditorio particular como un auditorio universal, porque no voy a lograr la adhesión. Si eso que tiene más características de auditorio universal lo trato como particular, tampoco logro la adhesión. Entonces, el auditorio me da a mí pistas del tipo de auditorio, pero soy yo el que determino qué tipo de auditorio quiero que sea. Y teniendo en cuenta el tipo de auditorio que yo quiero que sea, procedo a realizar o a desarrollar mi esquema de argumentación para lograr la adhesión. Si quiero persuadirlos, me dirijo a un particular y lo hago mediante argumentos que se relacionan con lo preferible. Si quiero convencerlos, me dirijo a un auditorio universal y lo hago mediante argumentos que se relacionan con lo real. Entonces, los puntos de partida son objetos de acuerdo al inicio de la argumentación. No significa que sea un objeto de acuerdo total, porque puede que haya un acuerdo en la mayor medida de lo posible. Son objetos de acuerdo que le permiten al orador identificar de qué manera yo puedo lograr llevar a cabo la transferencia de verdad hasta el auditorio particular. Tienen como propósito apoyar en base segura su argumentación y son sobre todo acuerdos específicos de cada discusión. Bueno, jóvenes, voy a llegar hasta acá. La próxima clase vamos a trabajar los diferentes puntos de partida. Voy a hacer control de lectura de lo que hemos trabajado. Miren qué les voy a proponer. Yo estoy adelantando una investigación. Voy a culminar la grabación para dejarlo hasta acá.